Yo estoy completamente seguro que el que habla mucho tiende a equivocarse también muchísimo. Yo creo que la persona sabia es aquella que es prudente, que sabe en qué momento hablar, que sabe en qué momento expresar, por ejemplo, una inconformidad, que sabe en qué momento tiene necesariamente que tener una conversación con esa persona. Y creo que esa sabiduría viene de Dios. Cuando estamos conectados con Dios, sabemos en qué momento dar el paso, en qué momento tenemos que hablar, en qué momento tenemos que intervenir en una situación en específico. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es la que reina en nuestros corazones. En el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 19, dice: en las muchas palabras, fíjese que no dice en pocas palabras, no, dice en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Esto nos enseña que el que habla mucho se equivoca también de la misma manera. Y sigue diciendo el pasaje: mas el que refrena sus labios es prudente. La prudencia tiene que ver con pocas palabras, con expresar pocas palabras. Es decir, la persona prudente habla poco. Por eso la Biblia también enseña de que nosotros tenemos que tener muy pero muy pocas palabras y escuchar más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar mucho más de lo que hablamos. Es decir, si tú llegas a una reunión, lo que tienes que hacer es escuchar, y cuando escuchas te das cuenta cómo se expresa cada persona, cuáles son las motivaciones que tiene, qué es lo que anhela, cuáles son sus deseos, cuáles son sus carencias, y puedes identificar muy rápidamente algunos aspectos de la persona. ¿Por qué? Porque estás atento escuchando. Cuando estamos en la iglesia, por ejemplo, no debemos hablar, debemos estar atentos a la palabra de Dios, concentrados en la palabra de Dios, escuchando y teniendo la disposición para colocar en práctica cada enseñanza que recibimos. Siempre nos va a ir bien cuando escuchamos. Y escuchar no es solamente oír, escuchar es estar dispuesto a poder entender, recibir la palabra de Dios y colocar en práctica cada enseñanza, cada alineamiento que Dios nos da. Eso nos convierte en personas prudentes, en personas que refrenamos nuestros labios, en personas que no somos impulsivas, que no andamos tomando decisiones por emoción, que no andamos hablando cuando no tenemos que hablar, que estamos guardando silencio esperando que Dios nos dirija y que Él sea quien nos diga cómo hablar, de qué forma podemos hacerlo, de qué forma podemos transmitir el mensaje, cómo debemos predicar. Toda esta semana hemos hablado de la importancia de hablar bien, y yo creo que esta palabra de hoy es la cereza que le hacía falta al postre, para que nosotros podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El Señor te bendiga grandemente.